Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Anabela Crespo, formo parte del grupo número 4, que está integrado por Velázquez Araceli, Díaz Jacqueline, Santillán Cristian, Silvero Carolina y quien les habla. En este segundo parcial, el proyecto político que nos tocó problematizar es el proyecto político neoliberal autoritario en la Argentina, ¿sí? En la coyuntura que va de 1976 a 1983. Para trabajar muy brevemente sobre qué es el neoliberalismo, está el texto de Harvey, escrito en el 2008, donde él habla de una destrucción creativa. Durante la Guerra Fría a nivel macro, ¿sí? En la década del 70 y como forma de crisis de los gobiernos keynesianos, hubo o se impuso una doctrina económica, política y también social, que es el neoliberalismo, ¿sí? Que produjo un desmantelamiento de discursos y de instituciones, ¿sí? La sociedad pregonó por un achicamiento del Estado, donde la libertad individual, empresarial y de mercado fueron como centrales. Este neoliberalismo, esta doctrina política y económica, sobre todo económica, fue pensada por Milton Friedman, ¿sí? Sus Chicago Boys, ¿sí? El lugar donde primero se impuso fue en la dictadura de Pinochet, por eso pusimos la imagen, ¿sí? En Chile, y también en Margaret Thatcher en Gran Bretaña. Este neoliberalismo fue impulsado o establecido en la Argentina por el último gobierno cívico-militar. Este último gobierno dictatorial no estaba aislado, sino que formó parte del Plan Cóndor bajo la injerencia de los Estados Unidos. Sucedieron diferentes dictaduras en toda América Latina para imponer esta ideología o este proyecto político y económico y social también. La Argentina, en una escala más nacional, ¿sí? Reduciendo la escala, vivía un proyecto o una coyuntura de conflictividad social, gran participación política, ¿sí? Movilización muy profunda, movilización obrera estudiantil, había un fortalecimiento de las organizaciones populares y había disputas de proyectos de país. En este contexto, la última dictadura militar logró establecer su proyecto de Estado, su proyecto de economía y sociedad, y también en cuanto a lo relacionado a la cultura y a la educación, a través de la censura, la desaparición forzosa de personas y en el plano económico el neoliberalismo. Bueno, doy paso a mis compañeros que van a problematizar y profundizar cada uno de estos conceptos. Muchas gracias, Anabela. Y ahora siguiendo el recorrido de nuestra infografía, que es el recuadro amarillo, el Estado como instrumento de disciplinamiento y control social, necesitamos comprender la naturaleza de este Estado. Y vamos a partir por Eduardo Luis Duhalde, en su obra El Estado terrorista argentino de 1999. Y Duhalde distingue distintas formas de Estado de excepción, es decir, estados que ante una crisis política abandonan la normatividad del Estado de Derecho. Las dictaduras del Cono Sur de los años 70 constituyeron lo que él llama Estado militar. Las Fuerzas Armadas militarizaban todo el aparato estatal, subordinando, digamos, la justicia, el parlamento y todas las demás estructuras. Pero según Duhalde, el Estado militar solo no era suficiente para poder garantizar justamente la hegemonía de la aristocracia financiera e imponer un nuevo, digamos, modelo económico. Fue necesario ir mucho más lejos. El Estado terrorista, que era una nueva forma de Estado de excepción, que adopta el terror como método permanente. Ya no bastaba la represión pública y visible, sino que el Estado terrorista estructura junto a las políticas públicas un Estado clandestino. No como un recurso excepcional, sino como una práctica sistemática y continua. ¿Por qué? Bueno, porque para que cada obrero, cada estudiante, cada empleado sintiera que tenía, digamos, una bayoneta sobre su espalda en forma permanente, no alcanzaban las leyes ni los tribunales especiales. Solo era posible mediante el terror como método. El terror se materializó en lo que fueron los centros de detención clandestinos, las desapariciones forzadas, los exilios, las persecuciones sistemáticas de militares, políticos y sindicales. Esto no fue una respuesta descontrolada, sino que fue un plan sistemático sostenido por la doctrina de la seguridad nacional, que identificaba como subversivos a todos los que cuestionaran ese nuevo orden. Es fundamental poder entender para qué existió este Estado terrorista. No fue un fin en sí mismo, y como señala Duhalde, fue el instrumento que hizo posible justamente imponer sin resistencia la profunda transformación económica de la Argentina, que mi compañera Jacqueline va a desarrollar a continuación. El Estado durante 1976 y 1983 fue un instrumento de disciplinamiento y control social que combinó la represión abierta con terror clandestino al servicio de los intereses de la aristocracia financiera. Duhalde nos permite comprender que no fue simplemente una dictadura más, sino que fue una forma inédita de Estado que hizo del terror su método estructural y permanente. Y ahora sí le cedo la palabra a mi compañera Jacqueline. Buenas tardes, mi nombre es Jacqueline Díaz. Continuando con el recorrido de nuestra presentación, nos ubicamos en el bloque inferior izquierdo, Economía y Sociedad. Como observan en el nodo central,
sostiene que el proyecto neoliberal autoritario no se limitó a la coerción, sino que produjo una profunda transformación económica y una reconfiguración radical de las relaciones sociales en nuestro país. Esta premisa se despliega en 4 elementos que están interrelacionados. Siguiendo la primera ramificación, encontramos las transformaciones económicas, que a partir de 1976 se implementó un modelo para favorecer a los sectores más concentrados del capital, que fue a través de 3 medidas. Primero, la reforma financiera de 1977, que liberó las tasas de interés. La apertura comercial, que expuso la industria local a una competencia desigual. Y la sobrevaluación cambiaria. El impacto fue de forma simétrica, en la cual se destruyeron actividades económicas del mercado interno, pero fue beneficiado las petroquímicas, la siderúrgica y el complejo agroexportador. Como plantea David Harvey, el neoliberalismo funcionó como un proyecto para restaurar el poder de las clases dominantes más allá de su discurso de libre mercado. Esto nos lleva al segundo conector, que son las transformaciones sociales, donde la economía impactó de inmediato en las condiciones de vida, donde se pudo ver reflejado en una caída del salario real de un 35%. Acá se evidencia el núcleo del eje. Represión y política económica actuaron de forma complementaria, debilitando la organización sindical para lograr el disciplinamiento necesario. Para teorizar todo esto, el mapa señala los aportes de Martín Asborno, 1991, quien introduce la categoría de aristocracia financiera. El bloque del poder, vinculado al capital internacional que encabezó el Estado, según este autor, este sector necesitaba desmantelar las bases de resistencias de los trabajadores, que era alto empleo, protección industrial y fortaleza sindical. Y, contrario al mito de la ausencia estatal, Asborno demuestra que el Estado intervino de forma activamente de subsidios, promociones electivas y endeudamiento externo, que luego sería estatizado, garantizando así la acumulación de estos grupos. Finalmente, el mapa sintetiza esta idea central. El Estado represivo reorganizó la economía a favor de la aristocracia financiera, sentando así las bases materiales del nuevo orden. Por eso, esa base material necesitaba garantizarse también en el plano simbólico, lo cual nos lleva al bloque de educación y cultura que va a ser desarrollado por mi compañero Cristian. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Cristian Javier Santillán. Llegamos al recuadro de Educación y Cultura, la reproducción ideológica y la construcción del nuevo orden social. Para entender este bloque partimos de 2 marcos teóricos. Durkheim nos muestra que la educación transmite los valores y normas que permiten la cohesión social. Fernández Enguita agrega que la escuela no es un espacio neutro, sino un ámbito de transmisión ideológica que reproduce las relaciones de poder. Ambos nos permiten entender por qué el proyecto neoliberal autoritario necesitaba controlar la educación y la cultura, porque eran el terreno donde se formaban las conciencias de los ciudadanos. Pero es Andrés Avellaneda en Censura, Autoritarismo y Cultura en Argentina quien nos permite comprender cómo operó concretamente ese control. Avellaneda demuestra que el discurso represivo no se limitó a prohibir libros o películas de manera aislada. Fue mucho más profundo. Ese discurso no solo paralizó la cultura concreta mediante la censura, sino que también inmovilizó la cultura posible a través de la autocensura. Los propios productores de la cultura internalizaron gradualmente que podían y que no podían decir, pensar o crear. ¿Cómo funcionaba esto? El autor identifica 2 grandes unidades. La primera oponía una cultura verdadera, legítima, nuestra, que defendía la familia, la Iglesia Católica y la soberanía nacional, a una cultura falsa, foránea, asociada al comunismo y a la subversión. La segunda era el estilo de vida argentino, defendido como una tradición católica cristiana que se oponía simétricamente al marxismo.
Todo esto que no se ajustaba al modelo era un agente disolvente de la cultura nacional. Este discurso no fue improvisado. Avellaneda muestra que ya estaba construido hacia 1975, sistematizado por los gobiernos militares anteriores. La dictadura de 1976 solo aplicó con máxima violencia prohibiciones, censuras, encarcelamientos, desapariciones y exilios de intelectuales, artistas, escritores y docentes, que fueron la prueba más concreta de esto. El blanco privilegiado fue la juventud, considerada la más vulnerable a la penetración ideológica. Por eso, el gobierno militar declaró la educación y la cultura ámbitos prioritarios de la lucha contra la subversión, interviniendo universidades, quemando libros, depurando docentes y transfiriendo las escuelas primarias a las provincias en 1976. En síntesis, la educación y la cultura fueron instrumento de reproducción ideológica del nuevo orden. Avellaneda es clave porque nos demuestra que ese control no solamente operó por la fuerza, sino también y más eficazmente a través de la autocensura del propio terror que se instaló en la sociedad. Le cedo ahora la palabra a mi compañera Carolina para las conclusiones. Para concluir con nuestra presentación, me gustaría retomar los distintos aspectos que fuimos analizando a través de nuestra infografía. Para ello considero que es necesario poder recuperar la idea central que articula todo nuestro trabajo. El proyecto político neoliberal autoritario, desarrollado durante la última dictadura militar, no constituyó únicamente un régimen represivo, sino que fue un proyecto político integral, orientado a reorganizar profundamente la sociedad argentina. Si observamos la idea central que está ubicada en el centro de la infografía, podemos comprender que la represión estatal, que las transformaciones económicas y el control ejercido sobre la educación, también sobre la cultura, no actuaron de manera aislada, sino que por el contrario formaron parte de una misma estrategia destinada a imponer y legitimar el nuevo orden social. Como el Estado se convirtió en un instrumento de disciplinamiento y de control social, como las transformaciones económicas modificaron las relaciones sociales, como la educación y la cultura fue utilizada para reproducir determinados valores e ideas que fueran funcionales a ese proyecto político. Este proyecto dejó consecuencias profundas y duraderas en la sociedad argentina. Entre ellas podemos señalar el fortalecimiento de la desigualdad social, el debilitamiento de las formas de participación colectiva, la fragmentación de los vínculos sociales y la instalación del miedo como un mecanismo de control y de disciplinamiento. Sin embargo, este análisis no solo nos permite comprender un periodo de nuestra historia, también nos invita a reflexionar sobre nuestro presente y sobre nuestro futuro como docentes. El recorrido que hemos realizado nos hizo ver que las políticas educativas nunca son neutrales. Detrás de cada decisión educativa existen determinadas concepciones de sociedad, de Estado y de ciudadanía. En el caso del proyecto político neoliberal autoritario, la educación fue concebida como una herramienta que estuvo orientada al disciplinamiento social, a la despolitización, a la reproducción de un determinado orden. Comprender este proceso histórico nos permite reconocer la importancia de construir prácticas educativas que sean comprometidas con la democracia, con el pensamiento crítico, con la participación y el respeto de los derechos humanos también. En este sentido, la enseñanza de la historia reciente no implica únicamente transmitir conocimientos sobre lo que sucedió en el pasado. También implica poder contribuir a la construcción de una memoria colectiva
que permita fortalecer los valores democráticos, que permita reflexionar críticamente sobre los desafíos del presente. Muchas gracias por su atención. Damos por finalizada nuestra exposición. Como les